Sí, adelante, adelante. Vamos a dar paso al siguiente evento de esta jornada. A lo largo del día, como ya se ha mencionado, se han presentado diversas ponencias, actividades, y tenemos para este momento la ponencia que se titula Accesibilidad Universal, Segregación e Interculturalidad en la Ciudad. La ponencia corre a cargo de la doctora Thalía Esther Figueroa Esquinca. La doctora Thalía es maestra en diseño, maestra en educación, doctora en arquitectura por la Universidad de Guanajuato. También realizó estudios en urbanismo en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt, Alemania. Es investigadora reconocida por el Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Doctora, gracias por esta ponencia que va a dar. El micrófono, el tiempo es todo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Esteban. Pues me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Hoy vamos a hablar de otro grupo vulnerable que es muy importante en nuestro país, un grupo que siempre ha estado ahí, que ha sido invisibilizado, que hemos naturalizado su status quo, y vale mucho la pena que reflexionemos pues, sobre estos temas que son tan naturales aparentemente, pero que en realidad no lo son. Vamos a comenzar la presentación. Bueno, ustedes ya vieron que la presentación se llama Accesibilidad Universal, Segregación e Interculturalidad en la Ciudad. Y me gustaría un poco que reflexionemos sobre el término de segregación, porque muchas veces lo usamos. Las personas segregadas, o está segregado, o no sé, ¿no? La segregación también es parte de los discursos políticos, también se escucha en las redes sociales hablar de los segregados, pero a veces no entendemos exactamente qué es estar segregado. Estar segregado, la palabra segregación, desde la etimología, que es bien interesante volver a ver de dónde vienen las palabras, viene del latín segregatio. El prefijo de se significa separación. Grex o gregis, segregación, significa rebaño o multitud. Y tio, el final de la palabra, es significado de acción externa. Por lo tanto, etimológicamente hablando, la palabra segregación es la acción de separar el rebaño o la multitud. Estamos hablando entonces de personas que han sido separadas del grupo. Aquí podemos ver una pequeña imagen ilustrativa sobre la exclusión, que es otra palabra que usamos bastante, y lo que es la segregación. La exclusión implica que las personas han sido efectivamente expulsadas de un grupo. En cambio, la segregación implica que los expulsados, los separados, los apartados, conforman su propio grupo. ¿Ok? Las características específicas en términos de estudios de ciencias duras y estadísticas tienen que ver con la homogeneidad social, es decir, que los grupos separados son igual, o sea, son similares, pues ya sabemos que todas las personas somos diversas, pero tienen una característica en común, y a eso se le llama homogeneidad social. Son grupos que se identifican de alguna manera entre sí y tienen concentración espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están segregadas están juntitas entre ellos y que son muy similares entre sí o que comparten ciertas características. Para estudiar esta clase de grupos en términos serios, serios me refiero como a científicamente válidos, tenemos índices estadísticos. No los voy a asustar con esos índices. Existen
existen un montón de índices de segregación, índices de disimilaridad, índice de Moran, índice, que podemos usar para diagnosticar en términos cuantitativos y de lo que se determina como en términos objetivos la segregación. O sea, vaya, demostrar en términos numéricos que esos grupos efectivamente están segregados, que no es nada más nuestra percepción de que los tenemos separados. No sé si ustedes tengan una intuición sobre esto, pero en México, en este país que fue colonizado, ya sabemos, por los europeos, hay ciudades que nacieron segregadas. Sabemos que hubo la caída de ciudades prehispánicas y que sobre ellas muchas veces nacieron nuevas ciudades coloniales y esas ciudades nacieron en sí mismas segregadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia, porque en México se separa, ¿no?, lo prehispánico y lo histórico. La parte de la historia de nuestro país narra que nuestras ciudades, las coloniales, muchas veces fueron en sí, de su génesis, el germen, fue segregado. El ejemplo que hoy les traigo es la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Algunos de ustedes sabrán, o tal vez por la generación, ¿no? Ahí existió una rebelión justamente de los pueblos indígenas en el 94 que se llamó ELZM, que significa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y luchaban por los derechos de los indígenas. Esta ciudad, desde el siglo XVI, es una ciudad que está segregada. Como podemos ver en la lámina, es una ciudad dual. Si ustedes voltean a ver el centro histórico, es la ciudad colonial, la ciudad que es ocupada por los españoles, y a los alrededores quedaron indígenas aliados que se traían del centro de la República, Chiapas hasta el sureste, y los venían acompañando como una suerte de ejército, mano de obra. Entonces, quienes eran aliados los colocaban a su alrededor como una especie de escudo, y quienes eran rebeldes de la zona quedaban fuera de él. Y se usaban como murallas, porque además había poca mano de obra, había poco material. No levantaron murallas medievales, solo eso nos habría faltado, pero sí levantaron murallas vegetales, ¿sale? Habían plantas, habían árboles que separaban la ciudad de los aliados y de los pueblos rebeldes. La historia colonial de San Cristóbal de las Casas, desde que esta fue fundada hasta mediados del siglo XX, 1950 más o menos, en la ciudad los indígenas no podrían habitar la ciudad por sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder acceder a vivir en San Cristóbal de las Casas, ellos tenían que ser siervos de una casa, de una familia acomodada. Si no eran invitados, si no eran adoptados, si no eran traídos como parte de la familia, no podían recibir la ciudad. Podían llegar a vender su mercancía y salir de la ciudad en las horas establecidas. Si ellos quedaban deambulando en la ciudad, en el espacio público, les estoy hablando de la calle, si ellos deambulaban por ahí, eran castigados, eran abrazados, o a veces eran castigados en la plaza pública. Y fue hasta la década de 1970, les estoy hablando de hace muy poquito tiempo, hace 50 años, como decía nuestro compañero de la sesión anterior. El tiempo que ha pasado para que cambiaran estas cosas es muy poquito. En la década de los 70, San Cristóbal de las Casas, como pueden ver en la lámina también, está rodeada por pueblos que son pueblos indígenas, eran pueblos rebeldes. Esos pueblos que no tenían derecho a la ciudad, que llegaban nada más a cambiar su mercancía, a cambiarla y que se iban, bueno, residen ahí en lo que es Chamula, La Raíz, Chanaló. Y en esos pueblos, en la década de los 70, comenzaron a haber cambios de religión,
¿Qué quiere decir esto? Que dejaron de profesar el catolicismo como ellos lo entendían y lo adoptaron, y comienzan a ser protestantes o cristianos, y eso hizo enojar al pueblo y los expulsaron. Y entonces todos esos expulsados pues llegan a la ciudad de San Cristóbal de manera forzada. Pero no crean que llegaron a la ciudad colonial, no, llegaron a los alrededores, a donde ellos podían ocupar, porque no por herencia, ellos no podían ocupar la ciudad colonial. Entonces, así es como se ven las primeras invasiones de estos pueblos, y cómo es que hasta 1970 ellos llegan a tener acceso a poder habitar la ciudad, un territorio que era de ellos antes de la conquista. Así es una fotografía de cómo se ven estas colonias, y por supuesto las primeras cosas que fueron erigidas fueron sus iglesias, que fueron parte del motivo de las expulsiones de los pueblos de los alrededores. En la actualidad, cuando ya aplicamos estos índices estadísticos de los que les platicaba en un inicio, nos salen estas gráficas que son, digamos, datos duros, de dónde están localizados los que podemos diagnosticar como segregados. Y si ustedes se dan cuenta, pues coincide bastante bien con las colonias de estos habitantes que emigraron. Entonces, pues en el siglo XXI, esos que se quedaron que no formaron parte ni de su pueblo, ni forman parte de la ciudad, ahí están, ahí siguen, en la parte norte de la ciudad. Entonces, si nosotros nos ponemos a reflexionar, de esta ciudad colonial, este centro histórico, en realidad sigue siendo un lugar de paso para esos pueblos, porque no han tenido oportunidad de habitar ese espacio. Esos espacios céntricos son lugares turísticos, son hoteles, la expectativa es que lleguen los extranjeros, europeos, que buscan turismo como cultural, turismo cultural, y que llegan a ver la diversidad étnica y todos los colores, y saben de la historia de la LN, que tuvo un impacto internacional, y entonces llegan a ver toda esa parte como exótica que queda, porque así se maneja, pero en realidad se hospedan en las mismas casas de los herederos de la colonia, y los indígenas siguen llegando de allá arriba a vender y se van en la noche. No es como que se puedan quedar sin en un hotel o algo, ¿no? Entonces, les quiero mostrar una de estas colonias que consideramos segregadas, y que la vayamos viendo un poquito más de cerca, que conozcamos en términos de ciudad, en términos de territorio, cómo se ve la segregación. Hablamos mucho de segregación, y el segregado y el separado, ¿no? Y el que fue excluido, bueno, no excluido, pero sí dividido del grupo, pero a veces no vemos cómo se puede llegar a ver. Cuando nosotros analizamos estas colonias, pues lo primero es volver a ver cómo se nombran a sí mismos, que esto también tiene que ver con la conferencia anterior, ¿no? ¿Cómo nos nombramos? Y ellos tienen muchos nombres relacionados con la religión: Real, Jericó, no sé si les suena a la Biblia, el Rey de Reyes, Ejército, Príncipe de la Paz, Damasco, Getsemaní, Jerusalén. Ahí sigue la herencia. Después, nosotros nos podemos poner a analizar el tipo de tránsito que tienen. Vemos que al centro, en su lado derecho de la diapositiva, pues se pueden ver cuáles son las calles peatonales donde no puede atravesar un coche, y cuáles son las calles vehiculares. Y si nos damos cuenta, en realidad las colonias están divididas. Se puede acceder desde el Libramiento por abajo,
si volteamos a ver la lámina de la izquierda, solo hasta la mitad de la colonia, porque para poder acceder a la segunda mitad de la colonia tienen que entrar desde la parte de arriba del cerro. En esta, sí, se alcanza a ver la manita, es en esta calle por la que pueden acceder a la parte de arriba, porque aquí se corta la comunicación y ya no pueden bajar. ¿Ok? Y luego, si volteamos a ver la infraestructura que ellos tienen, pues de un lado de las colonias, la que es considerada más poderosa, la Hormiga se llama, esa tiene un montón de alumbrado público. Pero a un ladito, la colonia que ocupa 2 cuadras, al lado izquierdo, esa tiene un alumbrado público por calle y qué bueno que tiene alumbrado. Igual si nos ponemos a ver, el tipo de infraestructura urbana que tiene, pues resulta que hay un montón de iglesias allá adentro, compitiendo por el público. Y de ahí hay comercios, hay una asociación gnóstica, no sé qué les estoy diciendo ahí por ahí, si les está dando pistas. Tienen su propia escuela y tienen, tienen un consejo indígena, perdón. Entonces, ¿qué factores urbanos podemos ver de la segregación de este tipo? Para empezar, encontramos que tiene un enorme componente religioso. Están ahí guardaditos con un montón de iglesias, un montón de pastores que dan caña en su discurso. Tienen división en las posibilidades de tránsito, o sea, el que entra, pues a ver cómo sale. Tiene una diferencia en la cantidad de alumbrado público, es una diferencia enorme de luz en el espacio público. Tienen su propio control político y normativo a través del Consejo Indígena. Y por supuesto, lo que podíamos esperar es que hay una total ausencia de transporte público en las colonias. Entonces, nosotros podríamos comenzar a pensar en ver en la segregación. Hay un teórico, Francisco Sabatini, que propone justamente que hay 2 dimensiones en la segregación: la objetiva, la cuantificable, la de los delitos, los índices donde diagnosticamos, y la subjetiva, que opina el público. Cuando nosotros analizamos la segregación objetiva, resulta que a través de números también hay una enorme correlación entre este problema de que son pueblos indígenas y la religión. Entonces estamos hablando de un problema de segregación étnico-religiosa. La correlación es altísima, es casi de 9 puntos, es muchísima, es casi una línea recta. Se juntan, se encuentran, van juntas, caminan al mismo sentido. Y si nosotros volvemos a ver la segregación objetiva, que se levantaron 450 para preguntar esto, se analizó cuáles eran los signos que la gente hablaba, encontramos que hay 2 grandes corrientes de pensamiento respecto a estas 2 colonias que están hasta allá, arriba, en el cerro. Está la categoría de peligro, cuidado, inseguro, fuera de ley, delincuencia, crimen, violencia, y esa lo dice las personas que no forman parte, que no se consideran parte de los grupos indígenas y que son de religión católica. Y hay otro grupo que contesta que no sabe nada, no sabemos de qué están hablando, ¿quién son esos? A ver, y esos son los indígenas que se declaran, las personas que se declaran indígenas y que además se declaran cristianas. Entonces aquí tenemos un problema claramente intercultural, porque estamos ante 2 grupos, en la generalidad, por supuesto. Estamos ante el grupo no indígena y católico, que asegura que esa zona es peligrosa, fuera de ley, delincuencia, crimen, y estamos ante el grupo que se considera indígena y cristiano y que hablan de un desconocimiento. Ellos no saben de qué les hablas. Cuando les preguntas, oye, ¿qué pasa aquí? No sé, no tengo idea. Que claro, que si tomamos la respuesta literal diríamos, son ignorantes.
pero también si reflexionamos sobre lo que nos están contestando, pues es muy probable que no quieren problemas. No sé. Y entonces nos lleva a preguntarnos la pregunta de oro de México, de la pluriculturalidad de México. ¿Qué es la interculturalidad? Porque tal vez algunos de ustedes estarán relacionados, otros no sabrán ni de qué estamos hablando, pero la interculturalidad se refiere a que observemos las relaciones que existen dentro de la sociedad entre diversas constelaciones de mayoría-minoría. La interculturalidad está muy interesada en volver a ver qué pasa con las mayorías y las minorías. Y que se define no solo en términos de cultura, porque cuando pensamos en interculturalidad, claro, por supuesto, dice cultura, esto es cultural. Pero no solamente es en términos de cultura, tal vez también hablamos términos de etnicidad, lengua, denominación religiosa y o nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar hablando de interculturalidad porque justamente unos se consideran católicos y otros se consideran cristianos. Ahora, ojo, hablar de interculturalidad es bien complejo porque es un término polisémico. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es polisemia? ¿No? Pues que significa un montón de cosas. Yo les puedo estar hablando de interculturalidad desde una perspectiva y ustedes pueden que me estén entendiendo desde otra. Y sigue siendo interculturalidad. Podemos entender, por ejemplo, la interculturalidad como desigualdad, que tiene que ver con un análisis vertical de estructuraciones especialmente socioeconómicas. Esta es una herencia marxista, que tiene que ver con la lucha de clases. Pero incluye las inequidades de género, ya lo vimos hace un momento, y las asimetrías coloniales y racializadas de casta. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que decía el ponente anterior, ¿no? ¿Quiénes son mayoría? ¿Y quién oprime a quién? También podemos entender la interculturalidad como diferencia. Ya deja de ser un análisis vertical de las teorías de clase y comienza a ser un análisis horizontal. ¿Y qué quiere decir? Que se interesa por empoderar los grupos segregados de las mayorías que involucra. Estas pueden ser las orientaciones étnicas, culturales, religiosas, de género, de edad, nacional, de orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la interculturalidad también está interesada en darle, pues sí, herramientas a estos grupos que son minorías y que son vulnerables. Y también podemos entender en una manera más compleja la interculturalidad como diversidad. Cuando entendemos la interculturalidad como diversidad es porque la estamos observando desde el carácter plural, multisituado, contextual y que por ende es híbrido con cualquier identidad cultural, étnica, religiosa, de género o de clase social. Y tiende a hacer la búsqueda de características de interacción relacionales, o sea, cómo se vinculan entre ellos. Otra perspectiva de la interculturalidad, y ya casi llego al punto de todo esto, es que podemos entenderla como una estrategia programática también político-educativa. No sé si ustedes sepan, pero existe la educación intercultural, que es una estrategia programática justamente interesada en estas minorías que han sido excluidas y que justamente busca proveer a los miembros de estos grupos, darles las herramientas necesarias para competir. Es decir, insertarlos dentro pues, del sistema que estamos viviendo, que también ya lo vimos en la conferencia anterior, es el capitalismo. ¿Ok? Entonces, estos grupos, si ustedes se fijaron, no sé quiénes participaron en la ceremonia que tuvimos en la cancha ese rato,
pero si estuvieron ahí en la ceremonia de los jefes supremos, todo lo que dijeron es anticapitalista. Todo. No hay que contaminar el río. Díganles una industria farmacéutica, ¿no? Por ejemplo. No hay que contaminar la tierra, ¿no? Piensen en el maíz transgénico. Hay que cuidar el aire, ¿no? Y toda la polución que sale de las fábricas. Todo el discurso que tiene que ver con los originarios es anticapitalista. Entonces, por supuesto que desde su cosmovisión están más que excluidos del sistema. Pero claro que sí. ¿Ok? Y entonces, ¿qué busca? Darle interculturalidad funcional. No es cambiarles la cosmovisión, que conserven la cosmovisión, es darles herramientas para que se puedan mover en el sistema. ¿Ok? Y también podemos encontrar un tipo de interculturalidad que es la interculturalidad crítica. ¿Y qué quiere decir esta interculturalidad? Bueno, esta es el tipo de interculturalidad que reflexiona sobre la naturaleza histórica y estructural de las desigualdades, porque todas estas desigualdades, que también vimos en la conferencia anterior, lo vimos en las fotos, ¿no? De cómo se veía un hombre y cómo se veía, y que los colores y todo eso, son de naturaleza histórica. O sea, no hay nada nuevo sobre la mesa como para asustarnos y decir, ¡oh! Es que es el hilo negro, no es cierto. Todos estos problemas son de naturaleza histórica, ¿ok? Y entonces hay desigualdades imperiales, coloniales, que modela la diversidad cultural actual e identifica a los actores colectivos que pueden transformar las relaciones asimétricas, porque por supuesto que hay ciertos actores que pueden cambiar las cosas y que tiene que ver con el desarrollo de nuevos canales de participación y nuevos marcos jurídicos. Entonces, la interculturalidad crítica justamente busca cambiar las reglas del juego. Y esto se impactó en el cambio de lo que dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los 90s. Se incluyó por fin en la Constitución, antes no hablaba de la pluriculturalidad de México, ni siquiera estaban contemplados. ¿Ok? Fue hasta los 90s donde la nación mexicana, el artículo 2, comienza a nombrar que es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. Ahí aparecieron, después de 500 años. Y la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en pueblos indígenas. Muchas veces tratamos con la palabra pueblos originarios, que está bien porque indígena tiene que ver, justamente si nosotros buscamos la etimología, tiene que ver con las cuestiones originarias, pero muchas veces, a veces dudamos, ¿no? Usar el término indígena, porque fue un término despectivo por mucho tiempo y también está vinculada con proyectos políticos educativos como el indigenismo, ¿ok? Pero es como el término discapacidad, como que se empezaron a hablar de como las capacidades diferentes, no son capacidades diferentes, es con discapacidad. Esto es igual, no es que culturas diversas, no, o sea, estamos hablando sí de pueblos originarios y pueblos indígenas, está bien decirlo así. Y entonces eso está en nuestra Constitución, plasmado. Ahora, si bien la interculturalidad busca proveer a los miembros de las minorías excluidas de herramientas necesarias para empoderarse, ¿qué podemos hacer nosotros para integrarlos también de hacia acá? Porque no es una lucha de solo un lado, porque eso solamente perpetúa la división, perpetúa la desigualdad. Y si nosotros estamos buscando realmente la inclusión, entonces también nosotros tenemos que hacer algo. No es nada más que se cambie la interculturalidad de las herramientas para que se adapten a nosotros. No.
Y entonces volteamos a ver justamente que otra vez la Constitución nos dice en el artículo primero que queda prohibida toda discriminación. ¿Qué estamos haciendo nosotros para no discriminar a nuestros pueblos? Motivada por el origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier, o sea, esto intenta ser exhaustivo, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y es que nuestros pueblos indígenas tienen derecho a la ciudad, tienen derecho a habitar la ciudad, tienen derecho de transitarla, tienen derecho del espacio público, tienen derecho a gozar de los parques, tienen derecho a ir a cualquier escuela pública de la ciudad, tienen derecho. Y entonces podemos voltear a ver justamente qué dice el derecho a la ciudad, que esto viene de una teoría de Lefebvre, que justamente tuvo un libro que se llama El derecho a la ciudad, y de ahí se toma la ONU, la UNESCO, y todas esas instancias comienzan a hablar que sí, efectivamente tenemos derecho a la ciudad, todos. Y el derecho a la ciudad se define como el derecho de todos los habitantes presentes y futuros a ocupar, utilizar y producir ciudades justas, inclusivas y sostenibles, definidas como un bien común esencial para garantizar la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendríamos que romper con 450 años de herencia, y cuando por fin medio lograron ocupar la ciudad, pues en realidad en el siglo XXI, así que digamos, un montón de trabajo. Entonces el derecho a la ciudad implica responsabilidades de los gobiernos y de las personas para reclamar, defender y promover este derecho a través de una ciudad libre de discriminación, una ciudad de ciudadanía inclusiva, con mayor participación política, que cumpla sus funciones sociales, espacios públicos de calidad, igualdad de género, que promueva la diversidad cultural, con economías inclusivas, que respeta los vínculos entre zonas rurales y urbanas. Entonces, si sabemos todo esto, si ya lo tenemos diagnosticado, si hay corrientes teóricas que nos hablan de toda esta problemática, si tenemos índices estadísticos que nos dan números duros para decir, aquí hay una zona segregada, y nadie puede decir que no porque cumple con las características científicas. Entonces, nosotros podemos voltear a ver realmente la accesibilidad universal como una gran respuesta a esta pregunta. Es complejísima, es complejísima. ¿Por qué? Porque la accesibilidad universal consiste en dar igualdad de acceso a todas las personas. Ese es el término. Esto lo publicó la UNESCO. Estamos buscando dar igualdad de acceso. Entonces, voy a volver al inicio. En el caso de la segregación, se sabe que el acceso al transporte público es un paliativo estructural. ¿Y qué quiero decir con esto? Tú puedes vivir en la punta del cerro, pero si tienes acceso al transporte, pues puedes entrar y salir, ¿cierto? Entonces, ok, sí están segregados, porque ocuparon la ciudad después de 450 años y por un devenir histórico, pues les tocó estar ahí, porque así fue la estructura. Y sí está la herencia, pero podemos subsanarlo, o sea, hay paliativos de infraestructura y paliativos estructurales que nosotros podríamos estar aplicando. El problema es con estas colonias es que no hay transporte público. Si tú entras, no sales. Y si estás fuera, está bien difícil que entres. O sea, no es como que voy caminando y shalala, estoy en un barrio segregado. No funciona así. Están bien lejos, está bien difícil acceder. Tienes que caminar cuadras y cuadras y cuadras y subir el cerro y no. Entonces, esto también es con ley. Está la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que dice que la movilidad es derecho de toda persona a trasladarse.
que tiene que ser accesible de todas las personas y que debe eliminar factores de exclusión o discriminación. Y entonces, cuando nosotros pensamos en nuestras ciudades, pues resulta que necesitamos, además de diversidad de rutas y tipos de transporte público, tenemos que considerar que México tiene 64 lenguas vivas y 364 dialectos. ¿Ustedes creen que es justo e inclusivo que el transporte público tenga letreros en español y escritos? Porque entonces tienen que saber español y además ser alfabetas para poder entender que van a ir para allá. Entonces nosotros es bien importante que volvamos a ver que realmente vivimos en un contexto de diversidad cultural y igual a nosotros nos tocó. No dudo que entre este grupo de personas que estamos aquí haya alguien que tiene un abuelito, una abuelita que solo habla la lengua y les es bien difícil. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que reconocer que estamos ante diversidad cultural donde el desconocimiento del idioma es un factor discapacitante. Si a mí me pusieran, a ver, ¿quién entendió lo que estaban nombrando en otomí mientras voltábamos a ver el este? ¿La entendieron? Yo no lo entendí. Yo no sabía qué estábamos haciendo hasta que me lo tradujeron. ¿Y por qué es así del otro lado? Los tenemos a nivel de infraestructura, a nivel material de las cosas que se tocan, los tenemos en un entorno discapacitante y después nos quejamos de que, es que son pobres, ¿no? Es que son ignorantes. A mí no me parece justo realmente, considerando que son un montón de lenguas y que además están en extinción justamente por estas características, o a ustedes les daría muchísimas ganas de conservar su lengua así, sin aprender español, si para subirse al transporte público no alcanzas a leer. Por supuesto que los pueblos han buscado adaptarse y por supuesto que por eso se están extinguiendo las lenguas. Y tiene que ver con eso, con un acceso a la ciudad y con un acceso a la salud pública, que por cierto está en las ciudades principalmente, y un montón de cosas de infraestructura, el trabajo, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, diseñar para resolver esta clase de situaciones, y creo que es a lo que vine a decir esto el día de hoy, es que el diseño para resolver esta clase de situaciones es justamente parte de la misión de la accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Thalía. Si nos permite, vamos a pasar al tiempo de intervenciones. Entonces pediremos que levanten la mano quien tenga algún comentario o alguna pregunta. ¿Alguna manita levantada? Tenemos acá dos. Bueno, más que preguntas, sí es como comentario como para retroalimentar. Pues se hablaba del cambio de religión en esta cultura y que obviamente ellos fueron segregados también justamente por eso. Entonces se presenta esta situación de que los segregados también segregan. Entonces yo creo que en diferentes ámbitos, también como la ponencia anterior que no estuve, pero pues también va por esa parte en la comunidad, de que los discriminados también discriminan, lamentablemente. Entonces, solamente como comentario y complementar, tengo un ejemplo de una persona que es de la comunidad, unos dicen comunidad o nación Triqui de Oaxaca, y que justamente él es vendedor de textiles, entonces se encarga esta divulgación de las artesanías y todo eso, pero él es gay. Entonces justamente él platica que en su propia comunidad, la comunidad Triqui, él tiene una discriminación justamente por ser gay. Entonces aquí como es lo curioso de que
ellos obviamente tienen una discriminación por ser indígenas y aparte los indígenas también lo discriminan a él por pertenecer a la comunidad, entonces sí es como que se tienen que atender estas cuestiones de la accesibilidad, de la inclusión, yo creo que incluso hasta muy desde el interior, ¿no? Sí, solamente como comentario. De hecho, es muy interesante lo que dices, porque sí está muy bien visto que existe la segregación intragrupal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre grupos segregados se segrega. O sea, está el segregado del segregado y si se puede, el segregado del segregado del segregado. Y eso existe, de hecho la segregación se considera un fenómeno natural o que acompaña, más que natural, que acompaña la historia del ser humano. Normalmente nos juntamos por afinidad y ahí hay separación de grupos. Y entonces la segregación no está en sí mismo mal, sino que el problema es cuando ya comenzamos a ver justamente estos elementos en los que está interesada la interculturalidad, ¿no? Que es la discriminación, la opresión, qué grupo, ¿no?, domina al otro, eso es el problema. Y entonces, por eso hablaba de la misión de la accesibilidad universal, porque independientemente de cuál sea la conducta de los grupos, porque nosotros no podemos también buscar eliminar fenómenos que nos han acompañado toda nuestra existencia, o sea, tampoco está, y de hecho hay estudios que determinan que la segregación no está en sí misma mal, o sea, no está mal que si yo me siento cómoda entre mujeres y me junté con mujeres, y pues claramente queda segregada los hombres porque no me estoy juntando con los hombres, ¿sí? Sin embargo, que eso ocurra no significa que deba de ser así a nivel ciudad, a nivel diseño. ¿Sí me doy a entender? O sea, a nivel diseño, esto tendría que ser para la generalidad, buscando estrategias de lenguaje, iconográficas, etcétera, 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 para que nosotros pudiéramos dar acceso universal. O sea, la gente que está en estas colonias segregadas, si quiere permanecer en esa colonia de manera segregada, está bien, pero es deber de la nación, está en las leyes, que debes de tener la oportunidad del acceso. O sea, no es que te quedas ahí porque no hay transporte público y no puedo salir, eso es lo que está mal. Tiene que haber un transporte público y tiene que haber un transporte que considere que somos pluriculturales, y entonces ya será decisión de cada quien si una mamá quiere salir o no al trabajo, o si se queda en su casa a hacer su vida como quiera. O sea, eso, ¿sí me voy a entender? Empieza por decisión, no por... Claro, tiene que ser por decisión, no por un problema estructural. Gracias. ¿Tenemos otra intervención? Muchas gracias, doctora Talía, por venir a exponer un tema. Yo pierdo la dimensión de cuánto material de investigación se ha desarrollado a la luz precisamente de visibilizar las condiciones. Y todavía hay un largo camino que avanzar para generar condiciones de accesibilidad. O sea, yo creo que se nos va a acabar la vida a nosotros y no vamos a atender los vacíos que hay en la problemática de segregación para los grupos o comunidades originarias. ¿Cuál sería tu aportación con base en la experiencia que tienes de hacer el análisis de caso para que empujemos en la formación de los estudiantes, independientemente de la disciplina, para tomar en cuenta precisamente a las comunidades, los pueblos originarios? Porque el doctor Azael y yo estamos compartiendo una clase de proyectos de sostenibilidad urbana, y uno de los equipos precisamente están retomando el caso de la etnia otomí, y lo que en una entrevista que tuvieron con el jefe supremo les dijo es que la identidad de nuestra etnia se está perdiendo porque los jóvenes no replican nuestros usos y costumbres, y no lo replican, y ellos expresaban ante una situación de sentido común, porque a los jóvenes les da pena
decir, soy yo, ¿no? Uso esta vestimenta, tengo estas costumbres, o sea, que si yo utilizo un jarro, pareciera que un jarrito, ¿no? Jajaja, en lugar de estar utilizando una taza y un modelo normalizado y en donde ellos constantemente se enfrentan a una situación, ¿no? Entonces, ¿por dónde sugerirías tú que se puede avanzar de acuerdo con esa experiencia que tú tienes? Sé que es un asunto estructural muy complejo porque, como bien lo mencionaste, pues tenemos, no fue ayer o ayer, son siglos en donde incluso se ha configurado todo un simbolismo para que de entrada yo me imaginaba, desafortunadamente yo no conozco San Cristóbal de las Casas, pero sí me imagino desde la vista de una persona indígena, pues la propia construcción, ¿no? Ya me da un sentido de poder, la altura, el color, la estructura, que si yo vuelvo a mi comunidad, pues lo veo diferente, y entonces eso se replica, y esto ya está construido y va a seguir, y como sociedad mexicana lo protegemos, porque es patrimonio nacional, en algunos casos es patrimonio de la humanidad, ¿no? De una humanidad en la que ellos también no están considerados. Entonces, ¿por dónde podemos avanzar para empujar un poco? Yo tengo una experiencia muy ingrata, e incluso me sentí mal, me avergoncé con respecto a lo que tú decías. En la Feria Internacional del Libro en el Estado de México, la FILEM, había un stand donde se estaban vendiendo libros en otomí y en náhuatl, y los carteles estaban en otomí. Yo no interpretar absolutamente nada, y entonces me vi reflejada, ¿no? Dije, wow, fue impactante. Fue muy impactante porque al momento de ya estar... La interculturalidad, particularmente aquí en México, apela mucho al diálogo entre grupos. Entonces, es bien complejo porque una persona de un grupo originario que ya le ha dado un significado negativo a su propia cultura, pues tiene que pasar por un proceso de resignificación. Es decir, yo joven, por la historia, pues he significado que ser otomí está mal, por ejemplo. Y entonces tendría que cambiar pues ese significado de está mal a está bien. Y eso solamente se da a través de reflejarte en el otro. Nosotros nos construimos a partir del otro, también lo vimos en la conferencia pasada. Nosotros nos vamos construyendo a partir de la interacción con el otro, y vamos construyendo nuestra identidad y vamos hablando de los significados. La ponencia anterior habló muchísimo de la resignificación y cómo iba resignificando su vida, ¿no? A través de los modelos que iba viendo y etc. Y entonces, una persona de pueblo originario que tiene un significado establecido por su juventud, por lo que ve en redes sociales, etc., negativo, tendría que pasar por un proceso de resignificación, pero nosotros les podemos ayudar a pasar por ese proceso de resignificación. ¿Y cómo? Validando. Estos espacios donde nosotros invitamos a los grupos de los pueblos originarios a que pisen la universidad, por ejemplo, son bienvenidos, ¿sí me explico? Porque entonces ser otomí no está mal, porque me están recibiendo. Ser otomí, se interesan en mi cultura, entonces no está tan mal. Entonces son procesos de resignificación muy complejos, pero que si nosotros somos conscientes de ello y los validamos, los escuchamos, prestamos atención, prestamos oídos, que es un poco como un proceso de terapia, si lo piensan así, ¿no? Que eso es lo que ocurre con un terapeuta, que el terapeuta te está viendo, te está validando, te está escuchando, ¿no? Es más o menos así porque nosotros nos enfocamos en el otro. Y entonces, en mi experiencia particular, yo trabajé en una universidad intercultural por 3 años. Y me tocó trabajar con chicos, mazahuas, otomís, mantatzinca. Y entonces, yo nunca, pues si tú me ves, yo soy de Chiapas, no tengo una relación mazahua, de una tradición de nada, pero sí yo me daba cuenta que pasaba un proceso de resignificación en el hecho de
el diálogo, sí el diálogo intercultural y el respeto. O sea, yo soy como soy, mi tradición es otra, mi bisabuela era indígena de Guatemala, que no tiene nada que ver con lo de acá, ¿no? Y tú eres esa persona y nos respetamos y me intereso por tu cultura. Y eso sí da procesos de resignificación, que yo sí te puedo decir que sí los he visto, sí ocurren, pero es una labor de paciencia y que en realidad deberíamos de vivirla todos. Al día, independientemente si son grupos originarios, si son grupos no binarios, si son grupos con discapacidad, en el momento en el que hay un diálogo, en el momento en que hay un respeto, en el momento en que hay un interés genuino entre grupos, sean procesos de resignificación, por supuesto que sí. Gracias, doctora Thalía. Tenemos oportunidad a una intervención más. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano? Bueno, una felicitación que estuvo muy interesante. Buenas tardes, una felicitación ante todo. Y bueno, yo ahorita que estabas hablando, pues me remonto a la idea o a la ideología de la arqueología de la filosofía de Foucault. Entonces prácticamente él dice de los discursos se generan a través de un tiempo, a través de una cultura, y bueno, pues ellos están segregados, entre comillas, ¿no? Porque también, como bien dijeron, también son segregantes, y ellos también segregan a las personas. Y bueno, yo creo que en Chiapas se ha dado en San Cristóbal, si yo mal recuerdo, cuando fui ahí decían, este es el barrio que era de los mexicanos, así se llama. Y después me dijeron, bueno, este es el barrio de los tlaxcaltecas, que bueno, pues prácticamente no tenían nada que ver ahí, porque ni eran de ahí originarios, porque tú estás hablando de los de Chiapas. Pero sin embargo, eran todos los grupos que tú estabas platicando, estaban alrededor, eran los aliados. Y a los demás los iban segregando, los iban retirando. Y poco a poco fueron desplazados, porque así se llaman, los desplazados. Y los siguen desplazando, porque inclusive si vamos viendo quiénes son los alemanes que están comprando las fincas o los extranjeros que lo están haciendo, ellos prácticamente los están quitando de los lugares que eran originarios de ellos. A mí me pareció muy interesante tu conferencia, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por sus palabras. Sí, todo lo que ha dicho es cierto, está sobre la mesa. Y como lo hablábamos en las palabras anteriores, ¿no? Sí, son grupos que han segregado, o sea, no es como que se quieran juntar con los mestizos, no, o sea, ellos también decidieron segregarse. Por aquí les voy a poner una lámina. Les quiero mostrar algo bien interesante, hablando de cómo se segregan. Les voy a mostrar una área. ¿Notan que es un hueco urbano? Sí. Pues es un bosque, que para la leña. ¿Acaso no es una barrera? Y si ustedes notan cómo fue construida la colonia, no está a pie de la vialidad principal, que es la de abajo, la negra, la gruesa. No, está más adentro. Entonces, no precisamente es que se quisieran incluir a la ciudad, ¿no? Es un grupo que se reconocen a sí mismo como un grupo particular, tienen su concepto indígena, tienen sus reglas, es mejor no entrar si no somos de ahí. Sin embargo, que existan esos patrones no justifica que a nivel Estado, que es quien debe velar por todos y el que reconoce que somos pluriculturales, deban de carecer oportunidades y deba de haber
una clara discriminación de infraestructura, porque la hay. Y si nos fuéramos un análisis más profundo, porque esto es profundo, ¿no? El alumbrado público, para que lo pusieran pasan años, y para que les pusieran agua, también, ¿no? Fueron súplicas. O sea, no es como que hayan sido bien recibidos a la ciudad, ni como que ellos quisieran súper involucrarse en la ciudad, pero tienen derecho a la ciudad. Tienen derecho a la ciudad, y en términos de ciudadanía, también tienen derecho a que existan estas oportunidades de accesibilidad universal, independientemente de cuál sea su decisión. Si quieren permanecer segregados, ok, pero está la oportunidad. ¿Qué tal que una señora, o una niña, o un niño, o lo que sea, quien sea más bien, no lo que sea, más bien quien sea, qué tal que una persona sí quiere salir de ahí? ¿Dónde está su derecho? ¿Qué tal que esa persona sí se quiere incluir en la ciudad y quiere ir a otra escuela y quiere, ¿no? Y necesita esa infraestructura? Es que está en su derecho. Y eso es a lo que hay que apelar. Está en su derecho, tienen que tener, o sea, tienen derecho a la infraestructura. Nosotros como diseñadores tenemos que desarrollar estrategias para que toda esa cantidad de pueblos tengan acceso, y ya lo que ocurra a nivel decisión, pues son las decisiones de los grupos, también están en su derecho. Muchas gracias, doctora Talía. Damos por concluida la presentación con un fuerte aplauso a la doctora Talía. Gracias, doctora. Me permito leer la constancia que le otorga la Facultad de Arquitectura y Diseño, que dice lo siguiente: constancia a la doctora Talía Esther Figueroa Esquinca por impartir la conferencia titulada Accesibilidad Universal, Segregación e Interculturalidad en la Ciudad, durante la jornada de Accesibilidad Universal de la especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad, que tuvo efecto el 13 de marzo de 2025. Firma la doctora Esca Elena Solano Meneses, coordinadora de la especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad. Muchas gracias, doctora. Un fuerte aplauso y un presente también. Sin duda esta jornada ha estado llena de temas muy importantes para nosotros. Es importante que los escuchemos, que aprendamos de cada uno de los ponentes, y la jornada no termina todavía. Nos queda una última participación a las 6 de la tarde, que estamos hablando de 15 minutos más o menos, 20 minutitos. Es un tiempo en donde podemos salir a tomar aire, ir al baño tal vez, y les invitamos a estar de nueva cuenta en este auditorio en 20 minutitos para escuchar la última actividad, que es taller de ergonomía, discapacidad y adultos mayores. Les invitamos a las 6 de la tarde.